con la planificación? ¿Qué dice la planificación? ¿Qué temas van a parcial? Perfecto. Después van a ver algunas noticias. Bueno. Bien, vamos a ver hoy fibra óptica. ¿Cuál es la novedad acá? La novedad es que ahora vamos a usar en el medio del enlace una fibra óptica. Eso significa que abandonamos el cobre para utilizar vidrio, dióxido de silicio de alta pureza. O sea que vamos a cambiar de tipo de señal, vamos a inyectar luz en vez de corriente eléctrica. Y vamos a utilizar fotoconversores que van a convertir la corriente eléctrica en luz. Y luego la luz nuevamente en corriente eléctrica. Lo que vamos a intentar es lograr inyectar esa luz en el núcleo de la fibra y que ésta se vaya reflejando internamente y que pueda seguir la curvatura de la fibra. Tenemos los fotoconversores, esta es la novedad. Vamos a ver a lo largo de estas presentaciones cómo trabajan estos fotoconversores, cómo efectivamente logran inyectar luz a partir de la electricidad y a partir de la electricidad convertir en luz. ¿Cuál es la estructura de la fibra óptica? Es una estructura coaxial. Tiene un centro, tanto para el núcleo como para el recubrimiento. Es muy parecido al cable coaxial, que también tiene el mismo centro geométrico para ambos conductores. Acá es exactamente la misma idea, solo que la diferencia fundamental es que tanto el núcleo como el recubrimiento son de dióxido de silicio de alta pureza y sigo insistiendo en este tema porque va a ser relevante. Luego, ¿qué tenemos como novedad? El índice de refracción de una sustancia. ¿Qué es el índice de refracción? Es la relación entre la velocidad de propagación de la luz en el vacío respecto de la velocidad de propagación de la luz en un medio determinado. En este caso, el índice de refracción, fíjense que para el núcleo es mayor que el del recubrimiento. Esta condición lo que está indicando es que el núcleo es más denso que el recubrimiento. Ya vamos a desarrollar estos temas. Acá lo estoy presentando, esto es como si sería el tráiler. Claro. Bien, estructuralmente un núcleo, un recubrimiento, y luego van a venir revestimientos secundarios, etc. Lo que va a conformar el cable o conductor de fibra óptica, que es el que va a permitir a la fibra óptica, que es muy frágil porque es de vidrio en definitiva, y tiene un diámetro de un cabello humano, cumplir con las solicitudes mecánicas, es decir, la tracción, contracción, cizalladura, curvatura de la fibra, etc. Todo eso lo vamos a estudiar en profundidad. Dicho esto, acá tenemos el corte longitudinal de una fibra óptica. Núcleo y recubrimiento. Olvidamos del red. Lo que nosotros nos interesa ahora es demostrar cómo efectivamente ese corte longitudinal, lo que nosotros vemos acá, estas dos líneas en naranja, representan la superficie de separación entre ambas sustancias, entre el núcleo y el recubrimiento. ¿Ahí me va siguiendo? Bien. Lo que pretendemos es inyectar luz y obtener la reflexión total interna. Inyectar luz con un cierto ángulo, θ o alfa sucede un ángulo de aceptación que me permita que esta reflexión total interna, o sea que esto se vaya reflejando internamente por el núcleo de la fibra. Obviamente que tenemos que ver cómo logramos realizar esta tarea. ¿Qué es lo que no queremos? Que haya pérdida de luz, o sea que la luz atraviese el recubrimiento. La pérdida de luz, entre otras cosas, va a ser la responsable de la atenuación de ese pulso lumínico cuando yo inyecte en la fibra y lo quiero recuperar a cientos de metros en el otro extremo. Esa atenuación del pulso, uno de los factores va a ser la pérdida de luz por el recubrimiento. Ya vamos a ver que existen además otros factores. Entonces nuestra idea es guiar luz por el núcleo de la fibra. ¿Sí? Ahora, lo primero que observamos, el diámetro externo de la fibra es igual a 125 micras. O sea, si alguien dona un cabello, la obligación... Este no es lazo. No es lazo, pero bueno, un cabello, alguien que done un cabello, porque lo que quiero es que ustedes observen desde el punto de vista tecnológico lo que estamos pretendiendo hacer. ¿Alguien dona un cabello? Sí. Ahí consiguió uno. Muy bien, perfecto.
Yo lo que quiero es que cada uno lo observe y lo vaya pasando. Igual depende de la persona, es más grueso, más... 3, 5 micras más. O sea, estamos ¿Alguien quiere el pelo? Tengo. O sea, esto que parece una broma es la base de entender qué es lo que pretendemos hacer. No lo vayan a perder, ¿eh? Importante. Ese cabello, el diámetro externo de ese cabello son 125 micras. ¿Sí? Fíjense que nosotros, las fibras denominadas monomodo... ¿Las qué, profe? Las fibras denominadas monomodo tienen un núcleo que va entre 5 y 10 micrómetros. O sea, una décima parte, en términos generales. ¿Entienden que queremos cortar transversalmente esa fibra? Transversalmente e inyectarle luz en este punto. Pero físicamente, ¿cómo se hace eso? Eso es lo que vamos a ver. Y lo que tenemos que ver es la complejidad. ¿Sí? Bien, dicho esto, por eso es importante que dimensionen físicamente. Después les voy a traer los cables, las fibras ópticas. Hoy no me funcionaba el láser, puse a cargar la batería, pero no funcionaba. Y digo, bueno, voy a perder tiempo porque tenemos que ir rápido. En la próxima clase les voy a traer todos los juguetes. Sí. ¿Cómo se construye tan chiquito así? Ahora vamos. Sí. ¿Por qué hay un material en medio y no vacío? Muy bien. Lo vamos a develar como incógnito. Una pregunta también sería importante, es decir, ¿por qué el núcleo de la fibra, si yo pretendo guiar luz por el núcleo de la fibra, ¿por qué el núcleo es más denso que el recubrimiento? Y de hecho, si es más denso, la velocidad de propagación de la luz va a ser menor. Por la ley de Snell. Por la ley de Snell, ¿no? Va apareciendo plata acá. Bien. Por eso, vamos paso a paso, ¿sí? Acá les estoy haciendo el tráiler y vamos a ir desarrollando estos temas. Bien. ¿Qué vamos a pretender hacer? Por ahí anda ese cabello humano que está mostrando las dimensiones desde el punto de vista tecnológico de lo que pretendemos hacer. Cada uno de estos bits, que antes era una corriente eléctrica menor de tensión, se va a representar con un pulso de luz. Se enciende un láser, se apaga el láser, el 1 y el 0 cuando está apagado. Perfecto. Ahora, ese pulso de luz tiene una duración en el tiempo. ¿Sí? Cuando se inyecta dentro de la fibra, va a tener un proceso de atenuación. ¿Por qué? Porque parte de la luz se va a perder por el recubrimiento. Ya vamos a ver que hay otros efectos más. Ahora, ¿Por qué se pierde una ¿cómo? ¿Por qué se pierde una parte de la luz? Porque se va por el recubrimiento y no cumple con la ley de reflexión total interna. Ya vamos a ver por qué estas cosas ocurren. Pero una de las causas más importantes es la pérdida de luz por el recubrimiento. Ahora, ¿qué pasa? Este único pulso de luz se puede propagar dentro de la fibra a través de una sola onda. O propagarse el mismo pulso de luz por varias ondas que se van reflejando, que también van a perder luz por el recubrimiento, pero lo más apreciable va a ser el ensanchamiento del pulso. Fíjense que cuando se propagan por distintos caminos ópticos, si la densidad del medio es el mismo, el camino óptico va a ser mucho más largo y la velocidad de propagación va a ser constante, ¿verdad? Quiere decir que la que vaya por la trayectoria rectilínea va a llegar antes que las otras que van reflejándose. Por lo tanto, yo necesito todo el área debajo de esta curva. ¿Cómo? Bien. Este núcleo tiene una densidad constante. Yo tengo una trayectoria rectilínea que va a tener una velocidad. Y voy a tener trayectorias que se van reflejando. Los caminos ópticos van a ser de distinta longitud. Obviamente los que se reflejan van a tener mayor longitud. ¿Pero bien? ¿Qué significa? Que aquí va a llegar antes la trayectoria rectilínea que la que se va reflejando. Por lo tanto, yo para recuperar toda la energía tengo que esperar todo este tiempo. Para recuperar la energía que yo introduje en la fibra. Luego tenés la rectilínea y todos se reflejan y tenés para todos. ¿Cómo? Tenés como un pulso que llegó por rectilínea por este tiempo. Volvemos. Este único pulso tiene dos opciones. O se propaga una sola onda transportando todo este pulso,
o se propagan varias ondas propagando este pulso. A esta se llama monomodo y a esta multimodo. Ya vamos a ver por qué. Hasta aquí el traigo. Perfecto. Microscopio. Ese es un cabello humano, esa es una fibra óptica. Lo que ustedes tienen en su mano, que está pasando entre ustedes, es este cabello. Y nosotros pretendemos inyectar luz ahí. Y que no se pierda por el recubrimiento. Bien. Acá vemos que la primera apreciación física entre dos fibras ópticas, una monomodo y una multimodo, es que el diámetro del núcleo es mayor. Entonces, a prima fase, también vamos a ver por qué es mayor. Pero a prima fase, ¿qué podemos decir? Va a ser más fácil empalmar un inyector de luz como un láser a una fibra multimodo que a una monomodo. O sea que va a ser más fácil empalmar con una ficha una multimodo que una monomodo, porque cualquier micromovimiento nos va a dejar fuera. Pero va a tardar más en llegar. ¿Cómo? Pero va a tardar más en llegar. Bien, bien, eso es. Podemos. Va a haber atenuación del pulso. ¿Qué podemos decir? Costo-beneficio. Claro. ¿Cuál es el beneficio? Que voy a poder acoplar con fichas. Va a ser más fácil de empalmar la fibra. ¿Cuál es el costo que estoy pagando? La velocidad de propagación. Si se ensancha el pulso no los voy a poder reconocer a la salida. Voy a tener que bajar la velocidad de transmisión para poder reconocerlos a la salida. Eso va a significar que voy a tener una definición para un ancho de banda natural para la fibra óptica. ¿Cuál es la máxima velocidad de transferencia que va a poseer una fibra? Va a estar en función de ese ensanchamiento. Entonces ya tenemos una heurística para entender lo que va a ir ocurriendo dentro de la fibra y tenemos que explicar el por qué. Porque la cuestión es explicar por qué ocurren estos fenómenos. Bien, entonces para explicar por qué ocurren estos fenómenos tenemos que básicamente recuperar algunos conceptos como qué es la luz, qué es la materia, cómo está compuesta, cómo se propaga la luz, para poder explicar cómo funciona una fibra óptica. ¿Sí? Entonces vamos a generar el proceso que ustedes como ingenieros en el sistema sí conocen. ¿Sí? ¿Cuándo generan ese proceso? Cuando el disco está fragmentado. ¿Cómo saben que el disco está fragmentado? Por la velocidad de búsqueda. Ajá, vamos muy bien, ingeniero. ¿Por la velocidad de búsqueda de qué? De los archivos guardados en el disco. Exacto, esos archivos que contienen. De información. Bien, o sea que en este momento si yo pregunto qué es la materia, hay que buscar esos archivos, ¿verdad? ¿Y qué está pasando? Y ustedes empiezan. Y empiezan a buscar. Sí, sí, Porque somos yo pregunto, mecánicos. ¿qué es la materia? Bien, ¿qué es la materia? Y empiezan. A ver. Bueno, dos opciones. Una, bueno, tengo que volver a aprender de qué se trata la materia. Voy a tener que volver a estudiar química, física. La otra es que saben que en alguna parte del disco está esa información. Entonces, lo que yo les voy a proponer es justamente desfragmentar ese disco. Es acomodar esa información. Porque de lo contrario, ¿cuál es la otra opción? Los minions, ¿qué haríamos? ¿Cómo? Aprender de vuelta. Y si no hay espacio, ¿qué hacen? Borra otra algo. cosa, claro. Listo, a ver, filosofía, esto que estudié, listo, borrar. Necesidad. Y resulta que entender el comportamiento de la materia tiene un aspecto filosófico también. Porque la ciencia es falsable, ¿se acuerdan, no? Bien. Pero con ustedes me encariño demasiado, entonces siempre trato de hacerlo razonar y me queda una clase y media para avanzar con todo esto. Así que vamos a ir rápido en esta parte. Claro, no razonemos directamente. Como Pablo, así, Como Pablo, nos domestiquemos. eso es En este tema, por lo menos, nos domestiquemos. ¿Cuál es la idea? Es decir, bueno, a ver, ¿qué es la materia? Teoricemos un poco, lo hagamos más rápido porque tengo tiempo. Y si no, bueno, nos podemos hacer un encuentro un sábado acá y seguimos la clase. Pero bueno, a ver. Algo que ocupa lugar en el espacio. Bien, algo que ocupa lugar en el espacio. Este es un concepto muy arraigado, pero vamos a ver si es cierto que dejemos abierta esa ventana, ¿sí?
vos hacete reposar esa ventana. Que yo El fotón no ocupa lugar en el espacio. ¿Cómo? ¿sí? El fotón. ¿Y quién es el fotón? No era la La partícula, claro, cuando se comportaba como materia. Hemos abierto otra ventana. Hemos abierto otra ventana. Fotón. Todavía no hemos logrado decir qué es la materia y ya aparece un nombre, fotón. ¿Listo? Entonces hay que abrir esto. No, bueno, me dio la duda, perdón. No, está bien. Otra ventana abierta. Acá dice todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y acá el compañero dijo los fotones. Capaz que no. Los fotones capaz que no. Ergo tenemos que saber qué son los fotones. Bueno, Sé un poco sobre la luz y la velocidad, y la relatividad general de Einstein dice que un objeto, la única forma que tiene para viajar a la velocidad de la luz es que no tenga masa. Porque para tener velocidad de la luz tenés que tener masa infinita, y no hay masa infinita. ajá. Y respecto a tu Y teorización. por lo tanto la luz no tiene masa, por lo tanto no es materia. O sea, la Profundo. materia es lo que tiene masa, está definiendo. Claro, pero dejemos abierta esa teorización. ¿Bien? Porque entonces, ¿los fotones son parte de la materia? No sabría responder. Ahí me mató. No soy teórico físico todavía. Porque según esta hipótesis, no sería parte de la materia. Pasa que una vez me acuerdo que en química había una pregunta que tenía que ver con eso y me dijo la señora que no, que el fotón no era materia o algo por el estilo. Bueno, por eso nos conviene, antes de entrar en esos infinitos vericuetos, nos convendría tener en claro que básicamente él ya definió algo, dijo, teorizó, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. O sea que un agujero negro no sería parte de la materia, pero sin embargo absorbe materia. Tiene masa infinita. Bueno, sigamos a ver teorizando. Cambiamos esa ventana. Nos fuimos a la mierda. ¿Hay alguna teoría? Lo que tengo puesto por algo, Bien, ¿y qué son los datos? una unidad indivisible E indestructible de materia. Una unidad indivisible e indestructible de materia. Es indivisible, perfecto. ¿Y cómo está compuesto? Bueno, indivisible. Claro. Definición circular sería, digamos. Bueno, Definan la unidad. bueno, entonces, ¿qué es el átomo? Una combinación de partículas elementales. Pero no es que no se puede dividir. No, compuesto por cosas, no es divisible, pero ¿Es divisible o no es divisible? Pongamos de acuerdo. Los átomos que no la dividimos. La fisión y fusión, claro. La definición de átomo es que no es divisible, pero después digamos, al final se termina descubriendo que existen subpartículas. Y bueno, los neutrones, protones y electrones en definitiva son parte del átomo. O sea que la teoría de que el átomo es indivisible en realidad es una teoría clásica. No es Claro. Bien. Protones, neutrones, ¿Y electrones. por qué seguimos hablando del átomo? ¿Qué es lo que pervive de todo ese análisis? Decir, bueno, sí, no he podido dividir, o sea que sí se lo puede dividir, ajá. Pero ¿por qué lo seguimos llamando átomo y seguimos tomando el concepto de átomo? Permite identificar distintos elementos. ¿Cómo? Y darles, permite identificar elementos y darles estas características que tienen el mismo átomo, que se componen. Entonces, ¿qué es lo que pervive de ese concepto de átomo? trabaja en conjunto, digamos. Es un factor de educación. Simplicidad. Bueno, quisiera hacerlo razonar más, pero tiempo no. No hay tiempo, profe. Va a tener que darnos la respuesta. Ustedes dicen que los átomos están compuestos de qué? Resulta que se los puede dividir. Protones, electrones y neutrones. Bien, ¿quiénes son estos muchachos? Partículas. Bueno, caracterícenlas. Tienen masa. Carga eléctrica positiva y negativa. ¿Quiénes tienen carga eléctrica positiva y negativa? Protones tienen carga positiva y los Electrones negativas y los neutrones neutras. Ajá. Para que. O sea que le hemos aplicado propiedades de carga, perfecto. Porque el núcleo tiene que ser neutro, algo del estilo.
¿El núcleo tiene que ser neutro? Creo que no me acuerdo. El átomo. Ah. ¿El núcleo tiene carga o no tiene carga? Bueno, si no tiene carga es neutro, entonces. Es neutral, ¿no? Sí, usted está No, yo no me acuerdo. Sí, el núcleo tiene carga positiva y se Ah. empareja con Con los electrones que tienen carga Entonces se negativa. equilibra con la cantidad de electrones que posee Pero no tendría que atraerse entonces. y tendrían que atraerse. Tendría que caer como el budín de Pasa. Eso quedó bien firme, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo, Por eso no cómo está debería ser. organizada la materia? Al principio, le dije, la ciencia es falsable y tenemos mucha imaginación, porque al principio, Dalton, ¿qué dijo? El budín de Pasa. Claro, O sea que el eso- núcleo era fíjese- una cosa positiva y entonces los electrones caían adentro y se como que. No, igual que la Tierra y la Luna. Están dando vueltas, pero. Bueno, no pero cae. eso fue una evolución de la primera teoría de Dalton. Claro, pero preguntó qué era Dalton. Fíjense cómo se les quedó grabado, porque claro, tendrían entre 11 y 10 años cuando les hablaron de estos temas. No, el año pasado, profe. No, claro, tuvimos química. En la primaria nunca les enseñaron cómo Más o menos. Y no les dijeron del budín de paso. Sí, sí. Nos domesticamos ahí. Quedó grabado Sí, sí. a fuego. Es Thompson el del budín de Pasa. Muy bien. Entonces, Pan bueno, dulce, ¿no? Pan dulce. Budín de Pasa, no. bueno, un budín con pasas, Sí. pan dulce, bien. Vamos, vamos. Es atrapante razonar entre todos, me gusta eso, pero bueno, tenemos por tiempo. Entonces, Estaba Coulomb, decía, bueno, si están ahí se tienen que atraer. claro. Entonces, ¿cómo solucionaron ese tema? Inventaron la teoría. Esa teoría que decía, yo tengo la carga positiva, si esta está quieta, va a ir hacia la carga positiva. Está moviendo. Se está moviendo, listo, fuerza centrífuga, empieza a girar. Va. Entonces la fuerza centrífuga hace que salga, pero tiene una fuerza centrífuga que Sí. está representada por qué? Por la atracción. La atracción. ¿Qué define esa atracción? ¿Quién Las define? fuerzas intramoleculares. ¿Y quién la definió? Ah, el nombre no sé. ¿Y cómo no? Si Pero en nuestra época Sí, decir ese nombre y a la seña y que no te rete, Coulomb. bien, ¿vieron? ¿Se dan cuenta que la información está? Entonces, ¿para qué los neutrones? ¿Qué decía la ley de Coulomb? Oh, no. No, no. Está corrompido esos datos. fue un avance. Sí, sí, borradísima. Producto de la carga dividido la distancia cuadrada. Ah, sí, sí. A medida que yo me alejo, Claro, pierde la. entre nosotros va a ir Baja. yendo en una relación inversa respecto del cuadrado de la distancia. Bien, las pusimos en movimiento. Bueno, esto parecía funcionar. Alguien dijo, bueno, si esto está recorriendo órbitas, ¿cómo eran esas órbitas? Circular. O sea, ¿Por qué no se está? No eran circulares. ¿Para qué estaban los neutrones entonces? Entonces dice, bueno, si estas son órbitas, yo intercepto la órbita y le tengo que ver pasar al electrón. Pero después aparece que es una nube. Bueno, pues eso vamos por partes, como dijo ya. Yo les quiero mostrarles cómo la ciencia es falsable, cómo imaginamos cosas y después alguien va a experimentar y dice, pero no funciona, entonces tal cosa, pero no funciona, entonces tal otra. Esta parece que funciona, o por lo menos no encuentro que no funciona. Por eso la ciencia es falsable, pero hemos ido avanzando. Por eso es integrar esos conocimientos, tiene que ser fantástico, porque decir, con razón, mi carrera de estas cosas yo no las puedo integrar rápidamente. Entonces, si en movimiento alguien dijo, ahora está listo, me paro acá, tiene que pasar el electrón. Se paró, trató de medir, encontrarlo y dijo, no. Y ahí viene la otra teoría. ¿Cómo? La nube como consecuencia del concepto de la probabilidad. ¿Dónde están los alumnos del curso 3K1 el día miércoles a las 11:30 de la cama? Sí, sí. Hay probabilidades Hay probabilidad, ¿verdad? de que estemos acá, de que no estemos acá. Y seguro que van a estar acá. Hay más probabilidad. No, no sé. Hay menos probabilidad. Eso significa que si yo digo la palabra mágica probabilidad, entonces, ¿por qué no está Juancito? Bueno, porque está dentro de la probabilidad de que no esté. Física cuántica. Entonces inventamos esta historia de la probabilidad y pudimos definir funciones de onda que definan esas probabilidades en términos de volumen y allí aparecieron los S, P, D, donde pueden estar esos electrones. Ahora, había algo que se había determinado y era que podíamos
a decir, bueno, quiere decir que estamos divididos en niveles de energía, donde se van a ir ubicando esos electrones en esas nubes S, P, D, F, ¿sí? Acomodándose en un patrón respecto de la carga positiva del núcleo. Bien, quiere decir que los electrones que estén más débilmente ligados se van a ubicar en una zona que la habíamos llamado como, desde el punto de vista de química, la banda de valencia. ¿Por qué? Porque a esos electrones es más fácil desvincularlos del núcleo. Si les doy la misma energía que están recibiendo del núcleo, como están lejos. Bien, y allí aparece un personaje muy interesante que organiza un método bidimensional para organizar toda esa estructura. Una interfaz de tiempo que hicimos nosotros, esto sería otras variables. ¿Quién es? ¿De dónde era por medio? ¿Bor? ¿Eh? ¿Bor no era? No. No, alguien que nos permitió organizar esto que estamos diciendo. Planck puso los Y es cuantos. muy antiguo su pensamiento, pero que hasta el día de hoy no sigue funcionando. Dimitri se llamaba. Ah, Mendeleev. Ah, ¿vieron? ¿Estamos hablando de la tabla periódica ahora? ¿Cómo? ¿Estamos hablando de la tabla periódica? Y claro, es un elemento bidimensional que organiza esta relación entre Sí, en el núcleo y los el electrones, ¿verdad? 1869 fue, ¿no? No puedo. Bueno, tiene los soportes. Bueno, es entre todos lo que estoy haciendo razonar. Si no, les doy la clase magistral, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué fue lo mágico que propuso Mendeleev, que hasta el día de hoy seguimos usando la tabla periódica? Organizar, sí, dijimos organizar bidimensionalmente esta estructura de los átomos en función de qué? Sus propiedades. Bien, ¿Recuerdo? visionario. Bien. De las propiedades ¿Qué propiedades? de los átomos. Claro, los elementos de Vamos bien. metales, no metales, lo organizaba ¿Y según cuáles eso son en la esas tabla. propiedades? Todos es poner Metales, no metales. Transiciones, no sé qué. Propiedades, son propiedades metales, no metales. No, son clasificaciones. Ah. Dicha clasificación conlleva propiedades. Propiedades. ¿Las clasificamos en función de qué? De las Ah, propiedades. bien, entonces. Pueden conducir electricidad o no, brillan en la. ¿Y ese tipo de propiedades cómo se denominan? Ah, no sé. Número, ¿no? No, responden cualquier cosa, ¿o No, no? no me acuerdo de eso ya. Las propiedades, vamos rápido, aceleremos. Propiedades Sí, sí. físicas y químicas. Sus propiedades físicas y químicas van a depender no solamente de cómo está constituido ese átomo, por eso hasta el día de hoy pervive el concepto de indivisibilidad, porque si dividimos el átomo, sus propiedades Se pierden. físicas y químicas ya no son las mismas. Claro. ¿Sí? Eso es lo que sobrevive de ese concepto. Ahora, Mendeleev organizó la tabla. ¿Y cómo la organizó? Miren que esto es global, para que se le organice toda la información que tienen desde la primaria, que le vienen hablando del budín. ¿Cómo lo organizó Mendeleev? Columnas y filas. En filas y columnas. Perfecto. Las filas que definen. Si yo estoy abajo en la fila, El periodo. Pero esto es No. El periodo. filas, columnas. Sería Perfecto. Las filas. Si yo me voy hacia abajo en la fila, la cantidad de niveles. bueno, ¿y eso qué me define? Mientras más abajo estés, tenés más niveles, entonces más radio atómico. Bien, ¿y eso qué implica? Y eso implica que digamos, tenés más tendencia a perder electrones porque están los que tienen digamos, en los mayores niveles. Sí. Y tenemos este radio, acá. ¿Tu nombre? Carolina. Carolina, núcleo Carolina. ¿Tu nombre? Sí. Juan Ignacio. Acá llega el radio. Es más estable. No guitarra. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre estos dos átomos? La fuerza con la que atraen a los Cantidad de protones. ¿Y eso qué implica? Bien, ¿y eso qué implica que tenga más protones? ¿Qué relación tiene con el radio que mencionó Puede atraer más electrones. Carolina? ¿Cómo? Puede atraer más electrones y ir más lejos. Si tiene más ¿Atraer? fuerza para atraer. Está bien, los atrae como consecuencia. No,
¿Cómo es este átomo respecto a aquel átomo? Más grande, porque contiene más electrones. Entonces lo que decía el santiagueño cuando fue a Nueva York, que dijo, ¿y qué te pareció Nueva York? Casas más, casas menos, igualito que Santiago. ¿Qué diferencia hay entre un átomo y otro? El tamaño. ¿Y el tamaño que involucra? Casas más, casas menos. ¿Cuáles son las casas en esta analogía? Los electrones. Debido a ese volumen, ¿cómo se va a ubicar en las filas? Ella, respecto de, ¿cómo estaría? Vos estaríamos abajo. Entonces empezamos a entender por qué Mendeleev. Ahora, esto indica, está bien, a ella va a ser más fácil arrancarle un electrón de valencia, porque va a estar ligado con menor energía. El muchachito va a poner más energía, más diferencia potencial. Bien. Ahora, eso en cuanto a las filas. Ahora faltan las columnas. ¿Cómo las organizó las columnas? Son la cantidad de electrones en la capa de valencia. Ajá. ¿Cuántos? Claro, dije que las columnas todos tienen que tener su capa, su último nivel, una X cantidad de electrones. Y para que los átomos anden libremente y sean estables, ¿cuántos electrones tienen que tener su último nivel? 8. Entonces, si los que tienen 8 andan libres, no tienen que negociar nada con nadie, y supongamos que Carolina está en esa línea, esta columna, ¿cómo los llamamos? Gases nobles. En el mejor de los casos, ¿cómo más? Inertes. ¿Cómo más? Y hay otra más. Raros. No, mire si no hacemos bullying. Raro. Son inertes, raros. Noble habría que ver. Esto implicaría que no se quedan con el otro. Ahora, ¿por qué? Porque son estables en la naturaleza. No les va a pasar nada, pueden andar solos. Ahora, estos muchachitos, esta columna fatídica, ¿cuántos tienen? 7. Los que se acerquen. ¿Y cómo los hemos llamado? Tenemos que ir rápido. Los reactivos. Claro, ¿cómo no va a ser reactivo? Imagínense estos pobres átomos que están acá. ¿Cuántos tienen en su último nivel de energía? 1. Acá termina la tabla. ¿Cuántos tienen en su último nivel de energía? ¿Cómo? Aquello tiene un último nivel de energía. 2. En 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Imagínense lo tóxica de la relación si se encuentra con estos muchachitos. Puso 1, vos pusiste 7. Claro, decís, bueno, un día te levantás de mal humor ni lo saludás. ¿Y qué va a hacer el otro? El de la columna, me voy, pero puse 1, me quedo. Entonces ese enlace va a generar. Ahí está, ahí le respondieron, Tiene vida. Va a generar propiedades emergentes de esa unión, que van a ser las propiedades físicas y químicas de ese nuevo elemento a partir de esa molécula que se ha formado, ¿verdad? Ahora, tienen 4 en su último nivel de energía. ¿Cuánto necesitan para estar estable? 4. Entonces, ¿cuánto necesitan para estar estables? Vamos de nuevo. La historia arrancó con que estos muchachos eran los estables, los que... Por eso digo, ¿cuántos necesitan? 8. Bien, vamos bien. Entonces ustedes dos alegremente dicen, chicos, tenés 4, tenemos 4. Listo. Ahora, y un poquito mal, un poquito de vos te vas con 4, ¿no? O vos lo mismo. Puse 4, y si no, veanlo económicamente en una sociedad. Necesitamos 50-50. Van a ser los enlaces covalentes, o sea, van a otorgar ciertas propiedades de flexibilidad. Entonces empiezo a entender que la materia se organiza en función de esas cargas electrostáticas resultantes de este átomo vinculándose con este otro átomo. Y eso va a definir
dijo Coulomb, entre otras cosas, distancias interatómicas. ¿Sí? Cuando nosotros dijimos, vamos a trabajar con dióxido de silicio de alta pureza, eso significa que vamos a trabajar con vidrio para la fibra óptica. También existen los polímeros derivados del petróleo, se hacen fibras plásticas. En este caso, dióxido de silicio. Eso va a significar que vamos a utilizar moléculas de dióxido de silicio que en estado sólido, ¿se acuerdan? Se forman cristales. Y esos cristales tienen una estructura cristalina definida. Vamos a pasar todo esto. Estructuras cristalinas. Ahora voy a hacer un review. Donde las formas de esas estructuras cristalinas son limitadas, pocas, cúbicas centradas en el centro, cúbicas centradas en las caras, etc. ¿Qué nos interesa de todo esto? Que estas distancias entre los átomos van a ser estables, y firmes y fijas. Ahora, esas estructuras, dióxido de silicio, un silicio, dos oxígenos. Un silicio, dos oxígenos. Quiere decir de que esas distancias van a ser totalmente regulares. A no ser que venga otro elemento y se ubique en esa estructura. Eso va a generar una variación. Por eso es de alta pureza. Por eso es de alta pureza. Tiene que ser 100% pura, ¿para qué? Para que tenga las mismas propiedades físicas y químicas en todas las direcciones, porque de lo contrario no lo va a tener. Una de las condiciones de esa ley que vos mencionaste, que en él dijo, si la sustancia es isotrópica, mi ley se cumple, la ley es sencilla. Entonces, acá les voy a dejar, solamente este punto me interesa, porque vos hablabas de ocupa un lugar en el espacio. Y eso estaba vinculado con la propiedad de poseer masa. Alguna forma de materia posee masa, pero todas poseen energía. Y lo importante es que hay que poder percibir a la materia con elementos de medición adecuados. Entonces, si yo puedo percibir esas variaciones, va a depender del elemento con el que estoy midiendo. Entonces, una teoría más moderna lo que asegura es que siempre va a poseer energía y a veces va a poseer más. Dicho esto, les voy a dejar acá las elucubraciones de Dalton y cómo fue evolucionando esta historia, que es lo que hicimos en este repaso rápido. Me hubiera gustado hacerlo un poco más lento para entretenernos un poco más y para que ustedes se lleven una alegría. Es decir, todo esto que estudié ahora lo logré acomodar. Pero básicamente lo hice. Yo les dejo en el PowerPoint y encima acá les hice un pequeño resumen de qué es lo que fue aportando cada uno y qué fue lo que fue pasándose. Sí. ¿Eso entra al parcial? Me da duda. No, por las dudas. Muy bien, muy bien. Esa es una pregunta hiper boomer, ¿o no? Yo soy re boomer, profe. Igual estaría bueno la respuesta. Soy boomer. Claro. Ya lo linchamos, la verdad. Ah, que le tiró la pregunta. Claro. Hay que animarse. Este es su background, su backup. De fragmentación. Ustedes tienen que ser ingenieros formados exclusivamente con los resultados de los finales. No. Claro, porque allá afuera lo espera un mundo real, donde vas a tener que echar mano a todos estos conceptos para imaginar soluciones a tus situaciones problemáticas. Cuanto menos resuelto tengas esto, menos herramientas para resolver, imaginar e innovar. Yo no les puedo enseñar a innovar. Para innovar tengo que tener un backup, un background, algo que me ayude a pensar. ¿Cuándo hizo esto Mendeleev? Y hasta el día de hoy usamos su tablita. Bien. Las partículas subnucleares
Fíjense, a medida que se van agrupando, 2 quarks, 3 quarks, empiezan a aparecer lo que ustedes definen como protones y neutrones. Y acá, el fotón, los bosones, se van agregando y a este lo andan buscando. Quieren hacerlo colisionar. Y hay dos teorías. O Big Bang o no. Bien. ¿Esto qué significa? Todas estas teorizaciones nos permiten entender que tenemos una definición de materia bastante pobre, digamos. Hay algunas cosas, por eso la teoría cuántica trata de resolver alguna de estas incertidumbres. Una de ellas es la gravedad, el efecto del campo gravitatorio. Hay cosas que todavía no lo logramos entender. Ahora, alguien puede decir, bueno, está bien, es bastante endeble, pero ¿qué es lo que hacemos? Miren lo que podemos hacer con el endeble que hemos. Y eso es cierto, ese es el positivismo, ¿no es cierto? Es decir, bueno, ciertas cosas hemos resuelto gracias a estas elucubraciones, pero esto no significa que sea la verdad. Por ahora es útil, por ahora no está demostrado lo contrario, y seguimos. Bien. ¿Qué es la luz? Muy bien. ¿Qué es la luz? Porque hasta ahora, bueno, ahora ya entendemos que nos enfrentamos a dióxido de silicio, la importancia de que las estructuras cristalinas sean lo más regular posible, al 100%, porque sus propiedades físicas y químicas van a ser homogéneas. Eso va a explicar por qué cuando la luz quiera atravesar por este sector, por este otro sector, va a tener el mismo comportamiento en cuanto a su velocidad, porque va a depender de la densidad de ese medio. Si ese medio es más denso, va a haber mayor atracción entre los átomos, menor distancia interatómica, y va a tener problemas la luz para atravesar ese medio. Entonces vemos cómo la luz atraviesa el dióxido de silicio, porque eso es vidrio, ¿verdad? Sí. Pero no atraviesa la madera, porque es una otra estructura cristalina. Pero para entender el proceso de qué le pasa a la luz, tenemos que saber qué es la luz. Bueno, Onda electromagnética. onda electromagnética, dice. ¿Qué dice el resto de los trabajos? Esto es muy interesante porque el concepto de onda electromagnética es bastante moderno, porque al principio sí sabían que transportaba energía, con la sola observación. Me ponía al sol, me calentaba. Me ponía a la sombra, me enfriaba. O sea que ese que está lejos del sol transporta energía. Y de noche no ocurría eso, quiere decir que la luz transportaba energía. En ese momento dijeron, sí, es una onda, pero no conocían las ondas electromecánicas. Conocían las ondas mecánicas, que necesita un medio material que vibre. Muy bien, entonces no les tembló el pulso decir, bueno, y el sol y la tierra, en el medio, ¿qué hay? Éter, listo. Un elemento material de baja densidad que no es universo. Perfecto. Y entonces, ¿qué pasó? Siempre hay alguien que viene y dice, bueno, miramos el éter. Y casualidad, no se pudo medir el éter. Vacío. Hay vacío. ¿Y cómo hacemos con las ondas mecánicas? ¿Qué es la luz? Bueno, quería aprovechar los otros teóricos. No son partículas. La energía se desplaza. Y todo venía bien. Entonces, no hemos encontrado el éter, son partículas. ¿Hasta qué? ¿Se acuerdan de este experimento? Sí. Claro, ¿en qué consistía este experimento? Hagan de cuenta que cada uno de estos puntitos son esas partículas que decían que la luz se transportaba en forma de partículas. Fotones. Entonces decimos, bueno, acá tenemos estas partículas que están atravesando una rendija. Si la luz son partículas, es como si jugásemos al paintball. Y acá tengo dos rendijas. Si tapamos todo esto y empezamos a disparar, lo que se supone que vamos a encontrar dos franjas de impacto sobre esta superficie transversal. ¿Estamos de acuerdo? Y destapamos y encontramos esto. ¿Cómo es que se formaron las otras franjas? Y eso no se explica si no se toma en cuenta que es el principio de la onda, la comparación de la onda, el principio de Huygens, que se forman nuevos frentes de onda y al final, ¿por qué eran las dos cosas? ¿Por qué? Fíjense que
que acá es donde arranca la ciencia, tiene que tener una teoría que se puede demostrar. Y después es falsable. Si alguien demuestra lo contrario, todo eso no sirve. Entonces, en ese momento, ¿qué se hizo? ¿Y qué conocíamos? La ley de Coulomb, la atracción de campo. ¿Sí? Esto lo conocíamos perfectamente como fenómeno, lo podíamos medir. Perfecto. ¿Qué otra cosa podíamos medir? Los campos eléctricos. ¿Sí? Y también los campos magnéticos que se producían alrededor del campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo hablar un poco más fuerte? Sí. Por el ruido ese. Y sabíamos que ese campo magnético era totalmente perpendicular al campo eléctrico porque lo medíamos. ¿Sí? Listo. Entonces, Maxwell, que es matemático, dijo, mire, imaginen, si yo tengo un campo eléctrico que está variando en el tiempo, lo voy a representar con un vector. ¿Sí? Macrovector. Y al otro vector, campo magnético, que era perpendicular con otro vector. El producto de dos vectores, producto vectorial de dos vectores, ¿qué produce? Otro vector, que es como respecto a los otros dos. Perpendicular. Bien, ya tenemos tres vectores. A este lo llamamos campo eléctrico y a este campo magnético. Estos dos están variando en el tiempo. Y este tercer vector se lo denominó vector desplazamiento o dirección de desplazamiento. Dice, la onda se va a propagar según este vector en el espacio. Si esto es en el espacio, está en tres ejes, X y Z, tres variables. Esta, tiempo, cuatro variables. Entonces, para encontrar soluciones a este tipo de ecuaciones, cuatro variables, ¿qué necesito incorporar? ¿El concepto de qué tipo de ecuación? Diferencial. Como cuatro variables. Listo. Entonces, desarrolló una serie de ecuaciones de onda, que son ecuaciones en términos de ecuaciones diferenciales, porque tienen tres variables de espacio y una de tiempo. X y Z y tiempo. Entonces dijo, este campo eléctrico y magnético se producen mutuamente y no necesitan un medio material y se desplazan en esta dirección, y cada vez que se cumpla un ciclo en el tiempo de variación de estos campos, va a avanzar en la dirección de propagación la onda una cierta cantidad de distancia, a lo que denomina longitud de onda. Eso se denomina longitud de onda. ¿Cuánto avanza en el espacio cuando los campos varían un ciclo completo en el tiempo? Porque el producto de estos dos vectores es este vector que tengo acá. Como teoría, fantástico. Podría ser simplemente una teoría. Pero tenía el experimento que lo ratificaba. Hertz ya estaba probando las ondas, la generación de ondas electromagnéticas, transmitiéndolas, recibiéndolas, tomó las ecuaciones de Maxwell y resolvía justamente las pérdidas de potencia y todos los factores. Y dijo, bueno, este es el experimento que justifica esta teoría. Y resuelve el hecho del éter, de la existencia, de la no existencia del éter, onda electromagnética. Perfecto. Todo venía muy bien. Todo venía muy bien. Hasta que casi por casualidad descubre el efecto fotoeléctrico, que si sigue el uso de cierta superficie de ciertos materiales, obtengo electrones. Y que no depende de la intensidad de la fuente, sino de la frecuencia de la fuente. Y que esto coincidía con lo que planteaba Planck respecto a la energía. Se acuerdan que la energía era igual a H por la frecuencia, H de constante de Planck, y que dependía de la frecuencia. Bien, efecto fotoeléctrico. También tenía su teoría y también su demostración. O sea, unos dicen que la energía se va a propagar en forma continua, en una forma de una onda electromagnética. Y el otro dice, no, en forma discreta, en paquetes de energía, esas partículas, y las vamos a llamar fotones. Y su energía va a ser la que plantea Planck. Los cuantos de energía. Los cuantos. Es igual a esa frecuencia. Y que coincidía con el hecho de que si aumentaba la frecuencia, aumentaba la cantidad de electrones que obteníamos de esa superficie. Ahora, no era cualquier superficie, ¿no? En el borrador incide luz, saco electrones. No. Ahí es donde ciertas propiedades de materiales, de aleaciones, de moléculas formadas arsenuro de galio, de litio, tal, o sea, estas propiedades que tienen los átomos cuando se vinculan, tienen lo que se llaman las propiedades emergentes.
te demuestran la diferencia entre el concepto de complejidad y cuando hablo complicado. Cuando es complicado lo puedo dividir en partes, las ejecuto y resuelvo lo complicado. Lo complejo no puedo hacer eso, porque existen lo que se llama como conceptos de propiedades emergentes. ¿Saben que el agua, sabemos qué es el agua? Materia. En términos globales, ¿no es cierto? Ahora la caracterización, por qué se comporta de una determinada manera, es muy extraña la molécula de agua. Porque tiene propiedades, yo soy el oxígeno, yo soy el hidrógeno, diría, bueno, se suman las dos propiedades y no. Cuando se unieron tienen otras propiedades que no la tienen cuando están separadas. Son propiedades emergentes. Entonces, esto implica la complejidad de poder caracterizar a los átomos cuando se unen con otros átomos. Por eso es que seguimos buscando, encontrando tierras raras y haciendo nuevas combinaciones y obteniendo resultados tecnológicos que nos sirven, entre otras cosas, para las telecomunicaciones, como por ejemplo el polvo. Quiere decir que tenemos una dualidad. Estamos diciendo que algo se comporta de forma discreta y continua al mismo tiempo. Bien, ¿cómo se embebe esto en el concepto de fibra óptica? El Sol, cuando emite luz, lo genera en forma corpuscular y se propaga en forma ondulatoria hasta llegar a la Tierra. Por las reacciones químicas que se ponen en juego en el Sol. Ahora, para la fibra óptica, nosotros tenemos nuestros fotoconversores que van a cumplir con el efecto fotoeléctrico, porque esos fotoconversores van a depender de qué elementos están compuestos para que generen una cierta cantidad de fotones y con determinadas energías, lo que se trasluce dentro del espectro visible en lo que denominamos color. Emisiones en rango del azul, del rojo, del verde, va a depender de la frecuencia. Nuestro rango es limitado entre el rojo y el verde. En la fibra óptica vamos a trabajar con el rango del infrarrojo, o sea que no va a ser visible para nosotros, pero sí están emitiendo luz. Entonces, estos dispositivos nosotros los vamos a excitar con un campo eléctrico en su banda de conducción y estos van a generar recombinaciones hacia niveles inferiores, pero si yo voy con más energía hacia un nivel inferior, la única forma de habitarlo, ¿cuál es? ¿Cómo? Perdiendo energía, muy bien, perdiendo energía. Y esa pérdida de energía en estos elementos tan particulares en forma de qué va a ser? De luz. Ya está. Para eso nos sirvió entender, recapturar esos conceptos de la física y la matemática y la química básica. Entonces, y al revés, este es el emisor, así se emite, ¿verdad? Ahora, si acá lo hacemos al revés, está un átomo ligado a su núcleo en la banda de valencia, débilmente ligado, pero no se puede ir. Entonces, si yo, a través de fotones, le otorgo energía, pues bye. ¿Sí? Entonces, logro la absorción de energía y emisión de electrones. Lo vamos a ver en profundidad a esto. Pero ya tenemos un concepto básico de cómo va a funcionar esto. Entonces, vamos rápido. Nosotros vamos a trabajar en el rango del infrarrojo. Nosotros definimos el infrarrojo en función de lo que nosotros vemos. El rango de emisión, el violeta y el rojo, y después perdemos sensibilidad. Y acá está el infrarrojo, en términos de longitud de onda. Bien. Avancemos. Entonces, ahora entendemos todos estos conceptos sobre los cuales hemos teorizado, ¿verdad? ¿Por qué son tan importantes? En definitiva, lo que va a definir todo va a ser la distancia interatómica en la fibra óptica, para que tenga las mismas propiedades físicas y químicas en todas sus direcciones y garantice lo que el NEL nos va a dar como una herramienta muy sencilla para resolver el problema que viene. Para describir cómo hago para inyectar luz en ese pequeño cabello, primero vamos a hacer uso de la óptica geométrica. Y la óptica geométrica lo que resuelve es qué ocurre en la superficie de separación de dos sustancias con distinta densidad. Bien, vamos a ir hacia esto. ¿Qué es lo que tenemos? Es el corte longitudinal, esas líneas representan la superficie de separación entre las dos sustancias. Tienen núcleo de recubrimiento. ¿Qué tienen como característica que el núcleo es más denso que el recubrimiento? Perfecto. ¿Qué queremos hacer? Una reflexión total interna. Que toda la señal se refleje dentro del núcleo y no salga por el recubrimiento. Perfecto. Seguro que han jugado con esto en la primaria. Y se supone que nosotros somos una sociedad que creemos en lo que vemos.
Y esto demuestra que es lo último que tenemos que hacer ahora. Lo saco, está sano el lápiz, lo introduzco y acá lo que veo es que está roto. Bueno, y hasta generamos plataformas como Instagram que creemos lo que vemos. Bueno, somos una especie de finestra. Bien. Después salieron los terraplanistas, ya vamos a ir por ello. Ya vamos a ir a la enlace y vamos a tener algunas herramientas para tratar de no volver sobre los pasos en los cuales ya hemos avanzado. ¿Sí? Bien. Bien, sigamos. Entonces, acá tenemos la superficie de separación entre las dos sustancias. La parte más clara es el núcleo y la más oscura es el recubrimiento. ¿Vamos bien? Tomamos como referencia una normal a la superficie de separación entre las dos sustancias. Bien. Ahora consideramos ese rayo incidente que está en amarillo y que ahora entiendo. Porque cuando me hablan de rayo incidente, el rayo incidente es ese vector de desplazamiento de la onda que iba en 3 dimensiones. Si yo lo quiero representar en un plano, z igual a z sub 0, y lo represento en el x y se convierte en un rayo. Ahora entiendo. Entonces, dependiendo del ángulo de incidencia respecto de esta normal, si tiene el mismo ángulo, estamos en presencia de la reflexión de la señal. ¿Sí? Bien, avanzamos. Incidencia, reflexión. Ahora ocurre la refracción. Esto es lo que vemos en el agua cuando introducimos el lápiz y creemos que está roto, quebrado. Por eso no tenemos que ser una sociedad que creemos en lo que vemos y encima nuestro espectro de frecuencia es totalmente limitado. Sigue existiendo materia en movimiento en el resto. Y somos tan audaces de creer en lo que vemos. Bien, aprendamos a dudar de lo que vemos, tenemos otros sentidos para incorporar conocimiento. Listo, sigamos. Entonces, fíjense, superficie de separación, normal, y ahora tenemos nuestro rayito incidente. ¿Qué va a ocurrir? Este rayo va a atravesar la sustancia 2 y va a cambiar su ángulo. Fíjense que ya no va a ser el mismo que el de incidencia, por eso vamos a tener un alfa y un beta. ¿Sí? Entonces, fíjense qué es lo que yo pretendo hacer. Yo quiero obtener reflexión total interna. ¿Sí? Se lo imagina. Muy bien. Esto es lo que no quiero, porque entonces pierdo el núcleo de recubrimiento, ¿verdad? Entonces, a medida que yo voy aumentando el ángulo de incidencia respecto de la normal, fíjense lo que va ocurriendo. Ya el rayo azul va por la superficie de separación entre las dos sustancias. Este lo llamamos el alfa crítico. Quiere decir que para todo alfa mayor que este alfa crítico, este alfa de incidencia, voy a tener lo que buscaba la reflexión total interna. ¿Se acuerdan? Sí. Perfecto. Muy bien, aleluya. Hemos llegado a resolver este problema. Ahora, ¿cómo hallamos el valor de ese ángulo? Fíjense que esto sería el seno. Bien, vamos. Quédense con esta imagen. Este es el seno de alfa, este es el ángulo de incidencia, ¿verdad? Sí. Y este es el seno del ángulo beta, el de refracción. Esto es geométricamente, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué? No, bueno. Es mejor que termine de explicar esto. Bueno. Gracias por darme la chance. Entonces, acá el tema es hallar el bendito ángulo alfa, ¿o no? Sí. Resuelto esto, reflexión total interna, no pierdo el número de recubrimiento. Bien. Entonces, a ver si se lo anime. Sí. Para todo alfa, lo que dije recién, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cómo hallamos eso? Bien. Y ahora viene Snell. Snell es fantástico. Miren lo que nos dice Snell, muy simple. La relación entre el seno de alfa, ¿se acuerdan? El de incidencia y el seno de refracción va a ser la relación entre la velocidad de propagación de la luz en un medio y el otro. Complicado. Bueno, para eso incorporamos el concepto de índice de refracción. Si reemplazamos el índice de refracción en esta idea, y el índice de refracción, él decía, condición, que la sustancia sea isotrópica, si no esta ley, pero justamente isotrópica igual a distancias interatómicas, ¿se acuerdan? Esto es lo que teorizamos. Listo. Si es 100% puro, en él se cumple 100%.
En cuanto vaya perdiendo pureza, empezamos a perder luz por recubrimiento. Perfecto. ¿Cómo vamos a hallar ese valor 100% pureza? Miren cómo se escribe. Ahora, reemplazamos C sub 1 por la relación de índice de refracción, ¿se acuerdan? Cuando yo reemplace esos valores, el índice de refracción, lo tenemos acá, me va a quedar expresado Snell, la ley de Snell, en términos de sus índices de refracción, que son las densidades en definitiva. ¿Sí? ¿Qué quiero hallar yo? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estaba buscando? El ángulo. Bueno, entonces, si es a partir de alfa sub 0, significa que mientras el límite sea beta igual a 90 grados, ¿verdad? Entonces, paso el seno de 90 al otro miembro para despejar seno de alfa, y el seno de 90 ¿a cuánto es igual? 1 a 1. Listo, miren cómo se simplificó la fórmula. Papá, mire todo muy bien, hay poco para memorizar. Listo. ¿Qué estamos buscando? El ángulo. ¿Qué hemos encontrado? El seno del ángulo. Bien, eso lo vamos a llamar apertura numérica. ¿Pero qué tenemos que hallar? El ángulo. El ángulo. ¿Cómo hallamos ese ángulo? Pasando el seno. ¿Cómo pasamos el seno? Arco seno. ¿Qué nos sirve la matemática? Listo. Entonces ahora tenemos que hallar el arco seno. Y acá tenemos el arco seno. ¿Sí? O sea que logramos hallar en función de la relación entre los índices de refracción. ¿Se dan cuenta? Ya hallé el ángulo, o sea, depende de los juego con los índices de refracción, las densidades y obtengo el ángulo. Ahora, la primera ventana, ¿se acuerdan? ¿Por qué partimos de una densidad mayor en el núcleo si eso desaceleraría la luz y yo quiero que viaje lo más rápido posible? ¿Se acuerdan que esa era la primera duda? Para que tenga un mayor ángulo de acción, digamos, para que se puedan enviar más, que el ángulo sea más grande. Fíjense que gracias a la función arco-seno encontramos el valor de alfa, ¿verdad? Entonces tenemos que respetar las condiciones de lo que es la función arco-seno, el dominio de la función arco-seno, ¿entre qué valores estamos? Entre 0 y 1. Muy bien. La única posibilidad que esto esté entre 0 y 1, porque este es el argumento, esto es como si fuera X, ¿verdad? Por eso. Esto está entre 0 y 1. Y la única forma que esto esté entre 0 y 1, ¿cuál es? Tiene que ser. Listo. Resuelta el incógnito. Entonces tenemos que sacrificar y decir, vamos a tener que ponerlo más denso porque si no, no encontramos el ángulo. Listo, tu formulita está perfecta. Ahora te dicen, el ojo, después no me eché la culpa si perdés luz por el recubrimiento. ¿Por qué? ¿Yo qué te dije? Que tiene que ser puro. Tiene que ser puro. El problema, 100%. Bien, a esto se lo llama ángulo de aceptación. Ángulo cuando estoy tomando un plano. Obviamente que esto va a ser un ángulo. Pero en otros textos lo van a encontrar como ángulo sólido. ¿Qué significa el ángulo sólido? Es un cono. Sí. Porque lo estoy tomando en 3 dimensiones. ¿Sí? O mitad del ángulo sólido, porque simplemente toma la parte positiva. Por decirlo de alguna manera. ¿Entienden? Respecto a una referencia. Todos estos están indicando lo mismo. Entonces, perfecto. Resolvimos. Miren, mientras yo cumpla con esta condición, que siempre inyecte la luz dentro de esos ángulos de aceptación en el espacio, o sea, tengo el cabello, mientras cumpla con ese cono de aceptación, perfecto, miren, ojo, a ese nivel, ¿no? Dice, bueno, pero ángulo cero, profe, ¿qué tanta vuelta con el ángulo? Ah, sí. Cortar la superficie perpendicular al eje de simetría, esta otra también, y empalmar los ángulos cero, en esa dimensión. Es complicado, más vale que tenga un ángulo de aceptación, ¿verdad? Sí. Bien. Está fácil hacerlo ahí. Está fácil, sí. Porque a mí no me quedó muy claro el núcleo más denso. ¿Qué es? Porque más denso que el recubrimiento no puede ser. Pero si es más denso que el recubrimiento, cuando yo incida sobre el recubrimiento. A ver, el que refracta es el recubrimiento. Si el recubrimiento es más denso. Ojo, para ahí. ¿Qué hace el recubrimiento? Él dijo una palabra. Sí, refleja. Refleja. Sí. Bien. Pero si es más denso el núcleo, ¿por qué refleja en vez de refractar? Por el ángulo. Hay un ángulo en donde refracta y otro en el que refleja. Pero entonces
por esto que tenés acá. Y pero entonces me convendría tener un núcleo lo más denso posible y un recubrimiento lo menos denso posible en todos los casos. No, te conviene para que siempre Vamos se para atrás. En él explicó qué pasaba acá. ¿Qué está pasando acá? El aire es menos denso y el agua es más densa. Sí. Y allí se está dando el proceso de refracción de la luz. De refracción de la luz. Eso va a generar una distorsión en cuanto a la velocidad de propagación de la luz en ese medio, que es lo que nuestro ojo trabaja por reflexión. Entonces, al haber un distinto ángulo, vos lo que estás viendo es ese desfasaje en el tiempo que hace que tu cerebro componga una imagen quebrada, porque estás recibiendo así la información. Entonces, para resolver esa incógnita, es que justamente Snell propone esa ecuación muy sencilla de relación de proporciones en función de las densidades. Y eso nos da la heurística, eso nos da justamente la heurística para decir, bueno, ¿vieron cuando ustedes, dos efectos, van a Carlos Paz en primavera, recibir el día de la primavera, está todo perfecto, y hay un momento en el que el sol está bajando y se refleja en la superficie del lago y el lago se vuelve dorado. Sí. Se está reflejando toda la imagen y eso implica que no se está refractando. Mientras el sol está a mayor altura, se está refractando y ustedes pueden ver dentro del agua. ¿Y por qué no podemos pescar? Le damos y se nos escapan los peces con una lanza. Tenemos que acostumbrar a nuestro cerebro que lo que está viendo no es lo que está ocurriendo. Por eso los pescadores se adelantan a eso. Ese desfasaje mentalmente lo adecúa. Ustedes ven los pueblos originarios, ¡tac! Sacan, y ustedes van, ¡pah! Dándole. ¿Por qué? Porque creen en lo que ven. No tienen que creer en lo que ven, si no, no lo van a pescar nunca. Entonces, esa observación se teorizó, se encontró una formulación que nos permite encontrar ese ángulo de aceptación. Y hemos utilizado la matemática y la única opción que tenemos es que ese núcleo sea más denso que el recubrimiento para que ocurra ese fenómeno. De hecho ocurre porque es más denso el núcleo que el recubrimiento. Pero ocurre solo en algunos ángulos, o sea, en otros ángulos sí se refracta, por eso hay que entrar en el ángulo De aceptación, claro. Bueno, pero con la comparación que hicimos recién, de Sí. que el agua es más densa que el aire, El agua es más densa que el aire, ¿por qué ahora sería al revés en el sentido de que el núcleo tiene que ser más denso que el En recubrimiento? algunos ángulos va a refractar y en otros ángulos va a reflejar. Que refracte no significa que en ningún momento lo refleje. Depende del ángulo. Bueno, pero digamos, yo hago la comparación, a ver, por ejemplo, ahí en PowerPoint, el aire es la sustancia 1 y el agua es la sustancia 2. sí. N2 es la sustancia de abajo. El índice de refracción de la sustancia de abajo tiene que ser más grande que la sustancia de arriba, por lo cual la sustancia de abajo es más densa y la sustancia de arriba es menos densa. Ahora, si yo tuviera el núcleo, por ejemplo, cuando nosotros decimos que el núcleo es más denso que el recubrimiento, el núcleo tendría que ser el de 1 porque por ahí está pasando la luz. Pero ojo, por este ángulo vos tenés refracción, como dice tu compañero. Ahora, si vos estás cambiando el ángulo de incidencia, llegado a un cierto ángulo se va a generar la reflexión. Vos lo que estás buscando es el ángulo para que no se cumpla la refracción. Está bien. Yo sé que El ángulo de observación. digamos, si tocamos la variable del ángulo, está bien. Pero yo ahora lo que estoy tratando de ver es de modificar los índices de refracción para encontrar el material con el que tengo que construir el núcleo y el que tengo que construir el recubrimiento. Digamos. Sí, si lo haces al revés, Sí. ¿cómo obtenés con el arco seno un valor existente? Y no imaginario, pero no logro verlo porque no entiendo. A ver. Creo que vos te estás llevando por el hecho de la observación del vaso. Sí. Y acordate que lo que vos estás tomando es la reflexión de toda esa imagen. Vos estás viendo la incidencia, luego se refractó y la velocidad de propagación de la luz ha cambiado en el segundo medio.
Y lo que vos estás recibiendo como reflexión de toda esa imagen, ves ese lápiz quebrado. Esa es la resolución de lo que vos estás observando. Es lo que compone tu cerebro. Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente está ocurriendo? Es lo que plantea Snell a partir de estas ecuaciones. Porque va a depender del ángulo de observación para que ocurra o no ese evento. ¿Se entiende? O sea, ¿desde dónde vas a observar para que ocurra la reflexión? O la refracción de la señal. Por eso es que tenés la superficie del lago y tenés el sol. Hay un momento, digamos, gran parte del día no se refleja toda la superficie del lago. Solamente en el momento en que entró dentro del cono de aceptación. A partir de allí todo es reflexión, hasta que se pierde en el horizonte. ¿Sí? Antes no, y vos eso es lo que estás observando. Y ese ángulo va depender de la densidad también. Se va variando el ángulo según las densidades y las densidades van variando según el ángulo. Claro, por eso, como varía según la densidad, se nos convendría tener cómo conseguir el revestimiento menos denso posible para que el ángulo, para tener más ángulo. Ya sé dónde está tu confusión, es por la visión del vaso quebrado. No la están interpretando. Es que si fuera aceite en vez de agua, por ejemplo, supongamos que el aceite es más denso que el agua, no lo sé. Sí, es más denso. Entonces, mi ángulo yo tendría más ángulo de donde verlo para que se me refleje. Con lo cual el aceite, si yo quiero ver algo reflejado, sería mejor que el agua. Porque mi ángulo va a cambiar, porque yo cambié los índices de refracción. Cambié los n en vez de cambiar. Y al cambiar los n, se me cambia el ángulo, entonces tengo digamos, una mayor apertura. Y eso sería una mejor fibra óptica porque mi ángulo de incidencia es mayor. Tengo más chance de verlo desde distintas, digamos, cuando yo haga el empalme, puedo hacer un empalme más erróneo y aún así no va a fallar. ¿Qué es lo maravilloso de esto? Que tenemos una herramienta de análisis, que es justamente la ley de Snell, que nos permite hallar ese ángulo, y ese ángulo no hay forma de hallarlo si es que no cumplimos con las condiciones de la funcional coseno. Entonces tiene que ser más denso para encontrar el valor, si no, no vamos a encontrar ese valor. Tenés que... ¿Entendés? Todo eso que vos estás diciendo son las pruebas que vos estás haciendo. No sabes que el empalme va a estar bien hasta que lo hagas, ¿verdad? Y acá esto se complica un poco más, porque hasta acá parece que lo hubiésemos resuelto, ¿sí? Dijimos, bueno, ya hallamos el ángulo de aceptación, aceptamos que el núcleo sea más denso, ¿sí? Pero resulta que cuando ahora empezamos a achicar el núcleo de la fibra, cumplimos con Snell, inyectamos luz y del otro lado no sale luz. Y allí es donde tengo que tomar en cuenta el carácter ondulatorio de la luz que se va a propagar dentro de la fibra óptica como una onda electromagnética. Me está faltando la mitad del mapa. Es lo que vamos a ver la clase que viene. Va a tener que ser comprimido en 2 clases de una. Por eso vamos a hacer más al estilo Pavlov. Sí. Y al último hacemos una reflexión, nos podemos quedar fuera de horario, nos vamos a ir al patio y lo seguimos revisando. ¿Sí? Puede ser. Porque seguramente tengo que entregar el curso, no sé si hay otro después de yo. Sí. ¿Te queríamos hacer esa pregunta? Estaba ocurriendo los contenidos, tiempos. Correr los parciales es imposible. Les digo por qué. ¿Cómo lo supo? Yo les explico por qué. Es uno de los primeros profes que envió los requerimientos de máquinas en el laboratorio, porque yo tengo cerca de entre 500 alumnos o 600 solamente. ¿Máquina al parcial? ¿Cómo? ¿Máquina al parcial? Claro. Ah, no sabía, sí. ¿Cómo máquina? ¿Qué va a ser multiple opción? No, no solo múltiple opción, van a tener que desarrollar ejercicios. El año pasado. Como hicimos el año pasado,
Solo que en vez de hacerlo en su casa, lo van a hacer en la computadora de El laboratorio. año pasado lo tuvimos, esta semana, el 25 de mayo, Carlos Miguel, el censo, todo eso. El año pasado no paré con tantas clases como este año, ¿no? Y pasamos el parcial para el Claro. cuatrimestre. Aparte, llegaría más Exacto. cómodo con Pero los ¿por qué lo temas. pudimos hacer? Porque estamos en nuestras casas. Exacto, muy bien, tienes razón. En cambio ahora, fue un lío terrible. Y encima se suma el curso que estoy dando intensivo, que son casi 300 alumnos, y que ellos lo tienen que tomar en 4 turnos porque no dan abasto la facultad. Y una solución sería, bueno, lo tomemos virtual. No, porque la modalidad ahora es presencial. Entonces tengo que tomarla en la plataforma, ¿sí? Y tengo que disponer de esas máquinas. Y me han asignado fechas, porque somos cursos muy numerosos. ¿Quién se le pregunta? No, imagínate si yo vengo y les digo, mira, todas estas fechas que ustedes me las otorgaron a mí y se pelearon con todos los otros docentes porque ya me las habían otorgado a mí, ahora las voy a dejar libres y quiero entrar en las otras fechas que le otorgaron a los otros docentes y díganle que van a correr el parcial, lo van a adelantar porque Fernando quiere atrasarlo. Es una sola fecha, no es Una sola fecha. ¿Y ustedes creen que son el único curso que lo han solicitado? Claro, claro. Hasta los que están haciendo el curso intensivo lo han solicitado. Si fuese la virtualidad como me lo pidieron, yo les dije, sí, lo pasamos después de las vacaciones, no hay problema. Pero organícense, porque había algunos que dicen, ¿por qué yo tengo que estar manteniendo la información fresca hasta después de las vacaciones si quiero rendir en los turnos de examen? Y tenía razón. Democracia. No, pero usa una cosa es usar la materia de parcial y después encargarme de los finales. También tiene ese derecho el que lo organiza así y cumple con la planificación. No obstante, se pusieron de acuerdo y lo hicimos porque había posibilidades, ahora no. Pero se puede gestionar a veces, no sería eso. Se puede gestionar. ¿Se imaginan no gestionar? Sí, se puede gestionar. Lo hacemos. Nosotros averiguamos. Hacemos un piquete. Son trabajos que Hay trabajo.